La tarjeta de un millonario fue rechazada. Pero lo que hizo la hija de la empleada al verlo dejó a todos boquiabiertos. El millonario era un hombre de riqueza intocable. Su nombre se susurraba en las salas de juntas de Londres a Tokio. Sin embargo, una noche común, bajo las luces zumbantes de una tienda de conveniencia, todo cambió. Declinada. Parpadeó la máquina y la sala quedó en silencio. Un hombre detrás de él murmuró, ¿problema? Mientras un adolescente se reía a escondidas. Vestido como un rey, pero no puede comprar una botella de agua. Y entonces una voz pequeña cortó el aire. «Puedo pagarla». Ese momento tan pequeño, casi risible, desencadenaría una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. No se trataba de riqueza, poder o incluso orgullo. Se trataba de algo mucho más grande, y lo que comenzó como un momento de humillación en una polvorienta tienda de esquina, se desarrollaría en algo que nadie podría haber anticipado. Esta es la historia de cómo una niña, con nada más que una cartera y la creencia en la bondad, cambió la vida de un hombre que creía tenerlo todo. Antes de sumergirnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. Disfruta de la narración. Su mundo estaba construido sobre oro. Pero en ese momento, todo lo que veía era rojo. El millonario, un hombre que podría comprar reinos, permanecía congelado mientras la máquina lo declaraba indigno. Una niña pequeña, con cabello como hilos de sol, lo observaba, su mano aferrando una cartera de cuero gastada. Las luces fluorescentes y estériles de la tienda zumbaban, un sonido monótono en el repentino y agudo silencio. Chick Tariq Alha, un nombre que resonaba en las salas de juntas de Londres, Tokio y Nueva York, miraba fijamente el lector de tarjetas de crédito. La palabra declinada brillaba con un rojo intenso, un color que normalmente solo veía en los interiores de terciopelo de sus autos a medida. Un hombre detrás de él, con botas de trabajo gastadas y manchadas de tierra, cambió de peso. ¿Problema?, preguntó con voz áspera. Tar no se giró. Estaba acostumbrado a que la gente le hablara con cierta reverencia, un respeto contenido. El tono de aquel hombre era plano, impaciente, era ordinario, y ese era el problema. Tar no era un hombre ordinario. Sacó otra tarjeta de su billetera. Esta, un rectángulo negro y elegante de metal, reservado para compras que podrían financiar una pequeña nación. La pasó por el lector con un movimiento de muñeca. Declinada. La cajera, una joven con un gafete que decía «Binda», mordía su labio inferior. «Señor, puedo intentarlo de nuevo». «No se moleste», dijo Tark con un gruñido bajo. El acento, una mezcla suave de inglés de Oxford y árabe ligero, normalmente bastaba para captar atención. Aquí, solo parecía hacerlo más espectáculo. Un adolescente más atrás en la fila se rió. Tipazos vestidos como un rey y no pueden comprar una botella de agua. Su amigo añadió. Tal vez sus camellos afuera se comieron su dinero. La risa, aunque apagada, se sintió como un golpe físico. Los hombros de Tar, normalmente rectos como un poste, se tensaron. Vestía un traje a medida, la tela un susurro de seda y lana que costaba más que todo el inventario de esa triste tiendita. En su muñeca, un reloj marcaba con la precisión silenciosa de un maestro suizo. Su cara una constelación de diminutos diamantes. Era la personificación de la riqueza, del poder, de una vida vivida más allá del alcance de los hombres ordinarios, y no podía comprar una simple botella de agua. «Puedo pagarla», dijo la voz pequeña, aguda, y sorprendentemente clara en la atmósfera cargada. Tar giró, sus ojos ajustándose lentamente a la fuente del sonido. Una niña, no mayor de 10 años, estaba a su lado. Su cabello era una cascada de rizos rubios desordenados, y sus ojos, del color de un cielo de verano, lo miraban con una intensidad sorprendente.
Era pequeña, con rodillas raspadas y una camiseta descolorida que probablemente había visto mejores días. En su mano extendida sostenía una cartera de cuero marrón gastada. Era del tipo de cartera que un hombre podría llevar, arrugada por la edad y suavizada por años de uso. Tar la miró a ella y luego a la cartera. Un destello de algo desconocido, quizá confusión, cruzó sus oscuros ojos. «No necesito tu dinero, niña, pero tus tarjetas no funcionan», dijo ella, su lógica simple e inatacable. «Y parece que tienes sed». Empujó la cartera hacia él. «Mi mamá dice que siempre debes ayudar a quien lo necesita. Eso es lo que hacen los héroes». Una mujer al fondo de la fila suspiró dramáticamente. «Oh, por el amor de Dios. Ahora los niños tratando de salvar al rico. Esto es mejor que la televisión». Brenda, la cajera, parecía desear que el piso la tragara. «Señor, ¿quiere el agua o no?» Tar sintió que un músculo en su mandíbula se tensaba. Debería irse. Debería salir de esa tienda, volver a su limusina y olvidar lo ocurrido. Pero no podía. La mirada inquebrantable de la niña lo mantenía cautivo. No había lástima en sus ojos, ni juicio. Solo una oferta simple, desnuda, de ayuda. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con voz más suave de lo que pretendía. «Abigail», dijo ella. «Pero mi mamá me llama Abby». «Bueno, Abby», dijo él, agachándose a su nivel, arrugando la cara costosa de su traje. «Es una oferta muy amable, pero te aseguro que puedo pagar el agua». «Entonces, ¿por qué dice la máquina que no?», preguntó ella, con el ceño fruncido por la confusión genuina. Antes de que Tar pudiera responder, una voz femenina cortó el aire. «Abigail, ahí estás. Te dije que esperaras junto a las revistas». Una mujer con un uniforme de criada simple y limpio se apresuró hacia ellos. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Sus manos torcían un rincón de su delantal. Miró a Tar. Sus ojos se abrieron ante el traje caro y el aire de autoridad que lo envolvía como una segunda piel. Luego miró a su hija y la cartera en su mano. «Lo siento mucho, señor», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Ella no lo está molestando, ¿verdad?» «Para nada», dijo Tar, su mirada aún fija en Abby. «Su hija solo me estaba ofreciendo ayuda a mí sola». La mujer, Susan, se sonrojó. «Abby, guarda eso. Esa es la cartera de tu bisabuelo. Sabes que no debes sacarla». Abby abrazó la cartera contra su pecho. «Pero él es un héroe, mamá, y él habría ayudado». Susan miró de Tar a su hija, con una expresión que mezclaba vergüenza y orgullo. «Lo siento, señor. Mi abuelo. Era un soldado, un veterano de guerra. Nos enseñó a siempre cuidar de las personas». Tar se levantó, su imponente altura pareciendo llenar el pequeño espacio. Miró a la madre, a sus zapatos gastados y a sus ojos cansados, y luego a la hija con su lealtad feroz y su simple e inquebrantable creencia en hacer lo correcto. Había estado rodeado de gente toda su vida, asistentes, consejeros y guardaespaldas. Pero en ese momento, en aquella barata y brillante tienda de conveniencia, sintió una soledad tan profunda que casi le quitaba el aliento. Metió la mano en el bolsillo y sacó un clip de dinero, desprendiendo un billete nuevo de $100. Se lo entregó a Brenda. «Para el agua», dijo con voz firme. «Y para todos los demás en la fila, lo que compren va por mi cuenta». Un murmullo de sorpresa recorrió la fila. El adolescente que se había burlado de él ahora lo miraba con los ojos muy abiertos. Brenda tomó el dinero, su mano temblando ligeramente. Tar luego se volvió hacia Abby. Se arrodilló una vez más, encontrando sus ojos. «Tu bisabuelo fue un hombre sabio», dijo. «Y tú, pequeña, eres una heredera digna de su legado». Luego se levantó, asintió levemente a Susan y salió de la tienda sin decir una palabra más. La limusina, una larga sombra negra contra el sol poniente, lo esperaba en la acera. Al deslizarse en los asientos de cuero, todavía podía sentir el peso de la mirada de la niña. Una mirada que no parecía dirigida a un millonario, sino a un hombre sediento.
Y en ese simple acto de ver, ella le había mostrado un mundo que había olvidado existía. Un mundo donde la bondad era una moneda más valiosa que el oro. Había venido a ese pequeño y olvidado pueblo para cerrar un trato de negocios, una adquisición multimillonaria que añadiría otra joya a su ya pesada corona. Pero mientras la limusina se alejaba de la acera, dejando atrás la tienda y a la pequeña rubia, Tar sintió que la transacción más significativa de su vida acababa de ocurrir. Y no le había costado nada. El auto se movía con una gracia silenciosa y eléctrica, aislándolo del mundo exterior. Su conductor, un hombre estoico llamado Franklin, mantenía los ojos en la carretera, sin mostrar conciencia de lo que acababa de suceder. El teléfono de Tar vibró en el asiento a su lado. Era su jefe de personal, Marcus Thorne, un hombre cuya existencia estaba dedicada a garantizar que el mundo de Tar funcionara sin fricciones. Señor, la voz de Marcus era clara y eficiente. El problema con sus tarjetas ha sido resuelto. Una alerta de seguridad se activó por la ubicación inusual. No volverá a ocurrir. Bien, dijo Tar con voz plana. Miró por la ventana el paisaje de casas pequeñas y campos polvorientos que pasaban. Era un mundo muy diferente a las relucientes torres de acero y vidrio de su dominio habitual. Además, un recordatorio. La reunión final con la familia Henderson está programada para mañana a las 9:00 a.m. Su equipo legal envió los documentos finales. Es un cierre estándar. Han aceptado nuestros términos. No tenían elección, murmuró Tar. La granja Henderson era un extenso terreno, el último bastión frente al plan de su compañía de construir un enorme centro de distribución. Les había ofrecido un precio que, según todos los informes, era generoso. Pero no se trataba de generosidad, se trataba de adquisición, se trataba de ganar. De hecho, señor, dijo Marcus, el viejo Henderson es sentimental, pero sus hijos son prácticos, entienden el valor del progreso. Progreso. Tark repasó la palabra en su mente. Siempre se había visto a sí mismo como un agente de progreso, un hombre que construía cosas, que creaba imperios, pero al observar la luz menguante de la tarde, se preguntó cómo se veía el progreso para las personas que vivían en estos pequeños y tranquilos pueblos. ¿Se veía como un centro de distribución? ¿O se veía como una niña ofreciendo la cartera de su bisabuelo a un extraño? Terminó la llamada sin decir otra palabra y recostó la cabeza contra el cuero fresco. Se estaba quedando en una mansión moderna y extensa en las afueras del pueblo. Una caja de vidrio estéril que había sido alquilada para él, completa con un personal que se movía con la eficiencia silenciosa de fantasmas. Era un lugar diseñado para un hombre como él, un lugar de aislamiento y lujo tranquilo. Pero por primera vez en mucho tiempo, deseaba algo más. Pensó en la niña Abby, en sus ojos claros y valientes, y en su madre, Susan, con su rostro cansado y su dignidad silenciosa. También había visto un destello en sus ojos, un amor feroz y protector por su hija tan potente como cualquier ejército. Impulsivamente, se inclinó hacia adelante. Franklin, da la vuelta con el coche. Franklin lo miró por el espejo retrovisor, su expresión impenetrable. Señor, lléveme de vuelta a esa tienda de conveniencia. Franklin obedeció, ejecutando un giro suave y silencioso con el gran auto. Minutos después, estaban de nuevo frente a la tienda. La fila había desaparecido. El adolescente y su amigo no se veían por ninguna parte. Solo era una tienda ordinaria en una calle ordinaria. Tar salió del coche, el aire fresco de la tarde golpeando su rostro. Entró en la tienda, el pequeño timbre sobre la puerta sonando suavemente. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó Brenda, la cajera, su voz algo temblorosa. Creo que dejé algo aquí, dijo Tar, mientras su mirada barría la tienda. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que no estaba listo para dejar ese lugar, esa sensación, atrás. Y entonces lo vio. Un pequeño conejo de peluche, desgastado, sobre el suelo junto al estante de revistas. Recordó a Abby abrazándolo mientras esperaba a su madre.
Se acercó y lo recogió. Era algo sencillo, probablemente comprado por unos pocos dólares en una tienda muy similar a esta, pero en sus manos se sentía significativo. Se volvió hacia Brenda. «La mujer y su hija que estaban aquí antes, ¿las conoce?» Brenda asintió. «Susan y Abby, sí, viven a unas pocas cuadras de aquí. Susan limpia casas, principalmente para la gente rica de la colina». Hizo una pausa, luego añadió: «Es una buena persona, trabaja duro». Tar miró el conejo en sus manos. «Gracias», dijo. Pagó otra botella de agua, esta vez con un billete de $100 de su clip, y le dijo que se quedara con el cambio. Luego salió de la tienda y volvió al coche. «Franklin», dijo, con voz tranquila pero firme, «necesito que averigües dónde viven Susan y Abby». A la mañana siguiente, Tar estaba sentado en su mansión temporal, con el expediente de los Henderson abierto sobre la mesa frente a él. Los números eran claros, la proyección sólida. El trato era una obra maestra de estrategia corporativa, un movimiento que consolidaría su poder y añadiría otro billón a su patrimonio neto. Pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a la tienda de conveniencia, a la niña de rizos rubios y el conejo de peluche. Había enviado a uno de sus guardias de seguridad a la casa que Franklin había localizado. El hombre regresó con un informe simple. Una pequeña casa alquilada en un vecindario modesto. Un lugar donde una mujer que limpiaba casas para ganarse la vida criaba a su hija. Marcus volvió a llamar, su voz tensa con urgencia contenida. «Señor, los Henderson están aquí. Su abogado también. ¿Está listo?» Tar miró el expediente, con los fríos y duros números que representaban el legado de una familia, un terreno que había estado en su nombre durante generaciones. Pensó en el viejo Henderson, el sentimental, y en sus hijos prácticos. «Diles que llegaré en breve», dijo. Pero en lugar de levantarse, tomó el conejo de peluche de la mesa. Lo giró entre sus manos, sintiendo la tela gastada, las costuras simples. Pensó en las palabras de Abby. «Mi mamá dice que siempre debes ayudar a quien lo necesita. Eso es lo que hacen los héroes». Y entonces, tomó una decisión. Una decisión que iba en contra de todos los instintos que había perfeccionado durante toda una vida de negocios despiadados. Una decisión que haría que Marcus cuestionara su cordura. Una decisión que le costaría millones. Pero en ese momento, era la única decisión que le parecía correcta. Se levantó, dejando el expediente de los Henderson sobre la mesa. Salió de la mansión, el conejo de peluche en la mano, y se subió a la limusina que lo esperaba. «¿A dónde vamos, señor?», preguntó Franklin. «Llévame a la casa de Susan y Abby», dijo Tark. «¿Y luego?» «Tengo una nueva propuesta para hacer a los Henderson». La granja Henderson no era solo tierra, era la historia viva de una familia. Generaciones habían nacido y muerto en ese suelo. El viejo Henderson, un hombre con manos tan ásperas como corteza de árbol y ojos azul pálido como el cielo invernal, había resistido las ofertas de Tar durante meses, no porque el dinero no fuera suficiente, sino porque no podía imaginar un mundo donde esa tierra no perteneciera a su familia. Sus hijos, sin embargo, veían las cosas de manera diferente. Veían la granja en apuros, las deudas crecientes, el trabajo interminable con rendimientos decrecientes. Veían la oferta de Tar como un salvavidas, una oportunidad para escapar de un legado que se había convertido en una carga. Cuando Tar entró a la sala de conferencias, la tensión era palpable. Los hijos Henderson, Mark y David, se sentaron a un lado de la larga mesa pulida, con rostros que mezclaban esperanza y ansiedad. Su abogado, un hombre elegante con un traje demasiado ajustado, jugueteaba con su bolígrafo. El viejo Henderson estaba al frente de la mesa, su espalda recta como un poste, expresión sombría. Miró a Tar con un desprecio silencioso, la mirada de quien ya ha perdido todo lo que importa. Marcus estaba junto a la ventana, postura rígida. Le lanzó a Tar una mirada que mezclaba alivio y severa desaprobación. «Señor», dijo en un siseo bajo, «llega tarde». Tar lo ignoró.
Caminó hasta el frente de la mesa y se sentó, colocando suavemente el conejo de peluche sobre la madera pulida frente a él. Los hijos Henderson lo miraron. Luego a Tar, su confusión evidente. El abogado aclaró la garganta. Shikalya, tenemos aquí los documentos finales. Solo necesita firmar. Tar levantó la mano silenciándolo. Miró al viejo Henderson, su mirada directa e inquebrantable. Señor Henderson, dijo con voz calma y clara, tengo una nueva oferta para usted. Mark, el hijo mayor, intervino. ¿Nueva oferta? Ya aceptamos sus términos. Sus hijos están de acuerdo. Tar lo corrigió suavemente. Usted no. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Estoy retirando mi oferta original. Un silencio atónito llenó la sala. El bolígrafo del abogado cayó sobre la mesa. Mark y David intercambiaron miradas de pánico. La expresión del viejo Henderson no cambió, pero un destello de algo, quizás sorpresa, apareció en sus ojos. Marcus dio un paso adelante, pálido. Señor, ¿puedo hablar con usted en privado? No será necesario, Marcus, dijo Tar con voz firme. Volvió su atención a los Henderson. Mi nueva oferta es esta. No compraré su granja. David, el hijo menor, encontró su voz. Usted no puede hacer eso. Tenemos un acuerdo, tiene un papel. Tar dijo, les ofrezco algo más valioso. Les ofrezco su legado. Luego presentó su nueva propuesta. Invertiría en su granja. Proporcionaría el capital para modernizar su equipo, mejorar la irrigación, contratar al personal que necesitaran para que la granja fuera rentable de nuevo. Les ayudaría a establecer un negocio de venta directa, comercializando sus productos orgánicos a restaurantes de alta gama en la ciudad. En esencia, se convertiría en su socio, no en su conquistador. Y a cambio, quería un pequeño porcentaje de las ganancias, suficiente para que fuera una inversión sólida. Pero más que eso, quería que reservaran una porción de su tierra para un fondo comunitario. Un lugar donde los niños locales pudieran aprender sobre agricultura, naturaleza y el valor de trabajar la tierra. La sala permaneció en silencio mientras hablaba. Los hijos Henderson lo miraban como si tuviera una segunda cabeza. El abogado se quedó boquiabierto. El viejo Henderson, sin embargo, lo miraba con una nueva luz en sus ojos. El desprecio había desaparecido, reemplazado por un respeto cauteloso y vacilante. Cuando Tariq terminó, el viejo habló con voz rasposa por la emoción. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haría usted esto? Tar miró el conejo de peluche sobre la mesa. Pensó en la niña rubia con su cartera gastada. Pensó en un veterano de guerra que enseñó a su familia a siempre cuidar de los demás. «Porque», dijo Tar, casi en un susurro, «me recordaron el valor de las cosas que no pueden comprarse ni venderse». El acuerdo no se selló con un torbellino de firmas, sino con un simple y firme apretón de manos entre Tariq y el viejo Henderson. Los hijos, tras un momento de silencio atónito, comenzaron lentamente a sonreír. El abogado, aún perplejo, empezó a mover sus papeles, su mundo cuidadosamente construido hecho un caos. Mientras Tar salía de la sala, Marcus caminó a su lado, su rostro una máscara de incredulidad. «Señor, debo advertirle, esto es poco ortodoxo. Está dejando millones sobre la mesa. Estoy ganando algo mucho más valioso, Marcus», dijo Tar. Luego entregó el conejo de peluche a su jefe de personal. «Asegúrate de que esto sea devuelto a su dueña. Se llama Abigail. Vive en Elm Street». Marcus tomó el conejo como si fuera una granada viva. «Señor». «Y Marcus», añadió Tar, una ligera sonrisa tocando sus labios por primera vez ese día. «Cancela mi vuelo. Creo que me quedaré en el pueblo un tiempo». Salió al brillante sol de la mañana, sintiendo una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. Había venido a este pequeño pueblo para conquistar, adquirir, ganar. Pero al final, se había rendido. Y en esa rendición, encontró algo que ni siquiera sabía que buscaba. Estaba buscando una razón para construir no solo un imperio,
sino un mundo mejor, una pequeña granja olvidada a la vez. Marcus Thorne se sintió completamente ridículo. Él, quien había negociado negocios multimillonarios y navegado las traicioneras aguas de las finanzas internacionales, estaba en el porche de una pequeña y algo deteriorada casa, sosteniendo un conejo de peluche tuerto. La casa necesitaba una mano de pintura. Una bicicleta con la llanta desinflada yacía de lado en el patio delantero irregular. A juicio de Marcus, era un retrato de mediocridad profunda. Se alisó la corbata y tocó la puerta. Un momento después, fue abierta por Susan, la madre de Abby. Llevaba jeans y una camiseta simple, el cabello recogido en una cola de caballo. Parecía cansada, pero sus ojos eran agudos, inteligentes y cautelosos. Miró del traje impecable de Marcus a la limusina estacionada en la acera, una pantera negra silenciosa en la tranquila calle suburbana. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, apoyando la mano en el marco de la puerta, sin invitarle exactamente a entrar. Señorita Susan, comenzó Marcus, adoptando el tono suave y conciliador que usaba con clientes difíciles. Mi nombre es Marcus Thorne. Trabajo para Chick Tariq Alge. La expresión de Susan se tensó. Un destello de miedo, o quizá de enojo, cruzó su rostro. No queremos problemas. Mi hija solo estaba tratando de ser amable. No, por supuesto, dijo Marcus rápidamente, levantando el conejo de peluche como si fuera una ofrenda de paz. No hay problemas. Al contrario, Chick Alja estaba muy conmovido por el gesto de su hija. ¿Cree que pudo haber dejado esto en la tienda de conveniencia ayer? Susan miró el conejo, suavizando la mirada. Bon, murmuró. Abby estaba desconsolada. Gracias. Extendió la mano y tomó el juguete, sus dedos rozando los de Marcus. Su mano estaba callosa, la mano de una mujer trabajadora. Es un placer, dijo Marcus, sintiendo un extraño sentimiento que no podía identificar. Lástima, respeto. Todo era muy confuso. El Chick también quiere que le entregue esto. Sacó un sobre grueso de su bolsillo interior. Entiende que la vida de una madre soltera puede ser difícil. Espera que esto le sea de ayuda. Susan miró el sobre como si fuera una serpiente. No puedo aceptarlo. Le aseguro que se da con el mayor respeto, insistió Marcus. No hay condiciones adjuntas. La gente como él siempre tiene condiciones, dijo Susan con voz baja y firme. Dile a tu jefe que no necesitamos su caridad. Nos cuidamos solos. Abrazó el conejo de peluche más fuerte como si fuera un escudo. Antes de que Marcus pudiera formular una respuesta, la puerta se abrió un poco más y Abigail asomó la cabeza detrás de las piernas de su madre. ¿Ese es el hombre de la tienda?, preguntó, su voz clara y curiosa. Susan puso una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Vuelve adentro, Abby». Pero Abby la ignoró. Miró a Marcus, con sus ojos azules muy abiertos. ¿Le dijiste al hombre sediento gracias por comprar las cosas de todos? Marcus se sorprendió. Estaba preparado para sospecha, codicia e incluso lágrimas, pero no para la gratitud simple y pura de un niño. Él sabe que estás agradecida, balbuceó. Bien, dijo Abby, asintiendo seriamente. Mamá dice que siempre tienes que decir gracias. Eso es lo que hacen los héroes. Luego desapareció de nuevo en la casa, dejando a Marcus en el porche, con el sobre grueso aún en la mano, sintiéndose más fuera de lugar que nunca en una sala de juntas. La expresión de Susan era una mezcla compleja de orgullo y exasperación. Miró a Marcus, luego al sobre. Por favor, dijo con voz más suave. Ahora no podemos, pero puedes agradecerle por nosotros, por el conejo. Y con eso, cerró la puerta, dejando a Marcus solo en el porche con la caridad rechazada y el persistente aroma de limpiadores de limón. Mientras regresaba a la limusina, sintió una admiración a regañadientes por la mujer. Tenía columna vertebral de acero y una hija que creía en los héroes. Quizá, pensó con una ligera sonrisa, este pequeño pueblo no es tan mediocre después de todo.
Mientras tanto, Tar estaba descubriendo un mundo que solo había visto desde la ventana de un jet privado. Pasó los días siguientes en la granja Henderson, no como un conquistador, sino como un estudiante. Cambió sus trajes a medida por jeans y una camisa de trabajo sencilla, sus pulidos zapatos italianos por un par de botas resistentes. Caminó por los campos con el viejo Henderson, escuchando cómo hablaba sobre la tierra, las estaciones y la delicada danza del sol y la lluvia. Aprendió a reparar una cerca, a conducir un tractor, a sentir la satisfacción de un día de trabajo duro bajo un cielo abierto. Los hijos Henderson, Mark y David, lo observaban con una mezcla de asombro y desconfianza. No podían entender por qué un hombre que podía comprar el mundo elegía pasar su tiempo arreglando una tubería de riego rota. Pero a medida que pasaban los días, vieron el interés genuino en sus ojos, el respeto con que escuchaba a su padre, y su desconfianza comenzó a derretirse lentamente, reemplazada por una amistad a regañadientes. Una tarde, mientras Tar ayudaba al viejo Henderson a reparar el techo de un granero, el anciano se detuvo, secándose el sudor de la frente con el dorso de su mano curtida. «¿Sabes?», dijo con un murmullo grave. «Me equivoqué contigo». Tar dejó de martillar y se giró hacia él. «¿Cómo es eso?». «Pensé que eras solo otro hombre rico que venía aquí a llevarse lo que pudiera. Pero no eres así. Eres un constructor». Hizo un gesto hacia los campos, verdes y frondosos bajo el sol de la tarde. «Nos estás ayudando a reconstruir este lugar, nuestro hogar». Tar miró las colinas ondulantes, las filas ordenadas de cultivos, la casa de campo enclavada en un bosque de robles antiguos. Pensó en las torres de vidrio y acero que había construido, los monumentos a su propia ambición. Eran impresionantes, ciertamente, pero eran cosas frías y estériles. Este lugar estaba vivo, tenía un corazón, un alma. «Creo», dijo Tar en voz baja, «que yo soy quien se está reconstruyendo». Esa noche, mientras se sentaba en el porche de la casa de campo, viendo cómo el sol se sumergía bajo el horizonte, en un estallido de naranja y púrpura, un auto apareció por el largo y polvoriento camino de entrada. Era el coche de Susan, una vieja station wagon un poco maltrecha. Ella salió y Abby salió corriendo tras ella, abrazando a Boom Boom, el conejo de peluche. Susan caminó hacia el porche, sus pasos vacilantes. Sostenía un gran plato cubierto con papel de aluminio. «El señor Henderson dijo que se quedaría a cenar», dijo con voz un poco tímida. «Pensé en contribuir. Es solo una cazuela». El viejo Henderson, que había salido al porche, la miró con una sonrisa radiante. «Susan, querida, no tenías que hacer eso. Es lo mínimo que podía hacer», dijo ella, su mirada fugaz hacia Tar como para agradecerle por todo. Abby, sin embargo, no tenía tales reservas. Corrió por los escalones del porche y se detuvo frente a Tar, con los ojos brillantes. «Tú eres el hombre sediento», dijo como si fuera el descubrimiento más maravilloso del mundo. Tar sonrió, una sonrisa genuina, sin esfuerzo, que le alcanzó los ojos. «Y tú eres la heroína con la cartera», respondió. Ella levantó el conejo de peluche. «Gracias por encontrar a Boom Boom. Estaba muy asustado». «Me alegra que esté a salvo ahora», dijo Tark con voz suave. Cené en el porche mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. La comida era simple, abundante y deliciosa. La conversación fluía con facilidad, pasando de historias de la granja a las aventuras de Abby en 3er grado. Por primera vez, Tark vio a Susan relajarse. Vio cómo las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se suavizaban. Escuchó la calidez genuina en su risa. Aprendió que su bisabuelo, el veterano de guerra, había recibido una medalla al valor por sacar a 3 de sus compañeros de un tanque en llamas. Había regresado de la guerra como un héroe, pero nunca lo contó. En cambio, había volcado toda su energía en su familia, en su comunidad, enseñándoles las lecciones simples y profundas de coraje, bondad y cuidado mutuo.
Esa gastada cartera de cuero que Abby llevaba era suya, un vínculo tangible con un legado de heroísmo silencioso. Cuando la noche terminó y Susan comenzó a recoger sus cosas, Tar caminó con ella hasta su coche. «Quiero disculparme», dijo con voz baja, «por mi asociado, Marcus. Fue torpe. No quise ofenderle con mi oferta de dinero». Susan lo miró, su expresión impenetrable a la luz tenue. «No me ofendiste», dijo. «Solo que no entiendes. No tenemos mucho, pero tenemos nuestro orgullo. A veces es todo lo que tenemos. Estoy empezando a comprenderlo», dijo Tar. «Y lo respeto más de lo que puedes imaginar». Miró hacia el vasto cielo estrellado. «En mi mundo», dijo con voz pensativa, «el orgullo es sobre adquisición, sobre poder. Aquí, parece ser algo completamente distinto. Es sobre saber quién eres», dijo Susan simplemente, «y por lo que luchas». Subió a su coche y Abby le saludó desde el asiento del pasajero. Él le devolvió el saludo, con un extraño dolor en el pecho. Observó cómo se alejaban, las luces traseras rojas de la vieja station wagon desapareciendo en la oscuridad. Se quedó allí durante mucho tiempo, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Había llegado a este pueblo como un rey, un hombre que creía tenerlo todo. Pero mientras permanecía en el porche de la granja Henderson bajo un manto de 1.000.000 de estrellas, se dio cuenta de que había estado viviendo en un reino muy pequeño y muy vacío, y que una niña rubia con una cartera de héroe le acababa de mostrar el camino hacia un mundo mucho más grande y mucho más rico. Las noticias sobre el extraño nuevo proyecto de Sheikh Tariq Alam se propagaron rápidamente. En las salas de juntas de su imperio global, fueron recibidas con una mezcla de incredulidad y alarma. Empezaron a circular susurros. El Sheikh había perdido la razón. Estaba teniendo un colapso. Estaba siendo manipulado por un grupo de granjeros simplones. Marcus Thorne se encontró en la envidiable posición de tener que atender llamadas frenéticas de miembros de la junta y de inversores. Intentó tranquilizarlos y presentar la historia como una astuta iniciativa filantrópica, un movimiento de relaciones públicas, pero en su corazón sabía que era más que eso. Había visto la mirada de Tar, la determinación silenciosa, el sentido de propósito. El Sheikh no estaba perdiendo la razón, estaba encontrándola. El verdadero problema comenzó cuando un hombre llamado Richard Sterling se enteró de la situación. Sterling era un despiadado depredador corporativo, un hombre que veía a Tar no como un rival, sino como una presa. Llevaba años rodeando la compañía de Tar, buscando una debilidad, una apertura, y ahora la había encontrado. Sterling comenzó a comprar discretamente acciones de la empresa de Tar, usando corporaciones fantasma y acuerdos en la sombra. Plantó historias en la prensa financiera, retratando a Tariq como un líder excéntrico e inestable que desperdiciaba los recursos de la compañía en un sentimental proyecto personal. La narrativa era simple y efectiva. El rey había abandonado su trono y era hora de un nuevo gobernante. En el pequeño pueblo, Tark estaba blissfully inconsciente de la tormenta que se gestaba en el horizonte. Sus días se llenaban de los simples y satisfactorios ritmos de la granja. Había ayudado a los Henderson a asegurar un contrato con una cadena de supermercados orgánicos de alta gama. Y la primera cosecha importante estaba a solo unas semanas. La granja estaba volviendo a la vida y él también. Además, se sentía cada vez más integrado en la vida del pueblo. Donó una suma significativa a la biblioteca local, un lugar que Abby adoraba. Patrocinó al equipo de béisbol de la liga infantil. Se convirtió en un cliente habitual del restaurante local, donde las camareras conocían su pedido de memoria. Ya no era un espectáculo, un forastero. Se estaba convirtiendo en parte de la comunidad. Su amistad con Susan y Abby también se profundizó. A menudo cenaban juntos en la granja Henderson, donde Tar se unía a ellos para un picnic en el parque. Se sentía cautivado por la curiosidad interminable de Abby, por su sabiduría simple y profunda, y se sentía atraído por la fuerza tranquila de Susan,
su independencia feroz, su brújula moral inquebrantable. Una soleada tarde, estaba ayudando a Abby con un proyecto escolar en la plaza del pueblo. Estaban construyendo un modelo del sistema solar con bolas de poliestireno y alambres. El Sol es el más grande porque es una estrella, explicó Abby con la gravedad de una astrónoma experimentada. Y todos los planetas tienen que girar alrededor de él. Se llama gravedad. Tar sonrió. Así es. El Sol es el centro. Mantiene todo unido. Como mi mamá, dijo Abby con total naturalidad. Ella es mi gravedad. Tar miró a Susan, que estaba sentada en un banco cercano leyendo un libro, con una suave sonrisa en el rostro. Y en ese momento, sintió un tirón más fuerte que cualquier negocio, más convincente que cualquier adquisición. Era una sensación de pertenencia. El momento se vio interrumpido por el agudo timbre de su teléfono. Era Marcus, con la voz tensa por la urgencia. Tar, tenemos un problema, uno grande. Marcus explicó rápidamente la situación. La oferta hostil de Sterling, la caída de las acciones, el pánico entre los inversores. El imperio que Tar había pasado la vida construyendo estaba al borde del colapso. Necesitas volver, dijo Marcus con voz suplicante. Necesitas luchar. Necesitas recordarles quién eres. Tar miró el sistema solar de poliestireno en sus manos. Miró a Abby, su rostro preocupado. Miró a Susan, que ahora lo observaba, con el libro olvidado. Tenía una decisión que tomar. Podía regresar a su mundo de vidrio y acero, al campo de batalla de la sala de juntas, y luchar por recuperar su trono. O podía quedarse aquí, en este pequeño y tranquilo pueblo, en este mundo de verdades simples y conexiones profundas. Recordó lo que Susan le había dicho. El orgullo es saber quién eres y por qué luchas. Él sabía quién era. Era un constructor y sabía por qué luchaba. Ya no le interesaba edificar imperios de oro. Quería construir un mundo de bondad, de comunidad, de heroísmo silencioso. No voy a volver, Marcus, dijo, con voz firme. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Tar, no puedes hablar en serio. ¿Vas a dejar que se lleve todo? La empresa es suya. Que tenga la compañía, dijo Tar. Que tenga los edificios, los jets, el dinero. Son solo cosas. Aquí tengo algo mucho más valioso. Cortó la llamada con el corazón latiendo a toda prisa, pero la mente clara. Había tomado su decisión. Había dejado ir su reino. Se acercó a Susan con pasos seguros y firmes. Tengo que decirte algo, dijo con voz baja y seria. Ella lo miró, buscando en sus ojos una explicación. ¿Qué es? Ya no soy millonario, dijo. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Susan. Bien, dijo. Nunca fuiste muy bueno en eso. Y en ese momento, rodeado por las risas de los niños y el cálido sol de la tarde, Tar al-Jamil, el hombre que había perdido un imperio, se sintió por primera vez en su vida como el hombre más rico del mundo. Finalmente había encontrado su gravedad, y estaba aquí, en este pequeño pueblo, con esta mujer extraordinaria y su hija increíble. La batalla por su compañía apenas comenzaba, pero la batalla por su alma ya estaba ganada. La noticia de la abdicación de Tar sacudió el mundo financiero como un sismo. Durante unos días, fue la única historia que importó. Los analistas debatieron sobre su cordura. Sus rivales celebraron su caída. Y por un breve y deslumbrante momento, el pequeño y modesto pueblo se encontró en el centro de la atención internacional. Los reporteros llegaron, con sus camiones satelitales alineando las calles tranquilas, cámaras apuntando al diner, a la tienda de conveniencia, a la granja Henderson, a cualquier lugar que pudiera ofrecer un vistazo del excéntrico exmillonario. Pero el pueblo, a su manera tranquila y obstinada, cerró filas. Los residentes, que habían llegado a ver a Tar no como un chic, sino como un vecino, ofrecieron comentarios corteses pero firmes. El viejo Henderson echó a un periodista particularmente persistente de su propiedad con un rastrillo.
Brenda, en la tienda de conveniencia, se volvió experta en sonreír con indiferencia. La historia, carente de un nuevo ángulo, pronto se desvaneció. El mundo, con su corta memoria, siguió adelante. Para Tar, la vida se volvió a la vez más simple e infinitamente más compleja. El constante zumbido de su teléfono desapareció. La interminable corriente de reportes y análisis de mercado cesó. El peso de un imperio se levantó de sus hombros. Y en su lugar, apareció un tranquilo sentido de libertad que nunca había conocido. Pero también había una incertidumbre persistente. Se había definido por su riqueza, su poder, su capacidad de moldear el mundo a su voluntad. ¿Quién era sin eso? Se mudó de la mansión estéril a una pequeña cabaña alquilada en las afueras del pueblo. Un lugar con un grifo que goteaba y un jardín cubierto de maleza. Usó los últimos fondos personales para cerrar sus asuntos, un proceso a la vez humillante y liberador. No poseía nada más que su ropa, algunos libros y el par de botas de trabajo que había comprado en la ferretería local. Susan y Abby eran sus anclas en esta extraña nueva realidad. Lo ayudaron a pintar la cabaña, con sus risas resonando en las habitaciones vacías. Abby, con una seriedad que desmentía su edad, le enseñó a plantar un huerto, mostrándole cómo arrancar vida del suelo. Susan, con su presencia tranquila y constante, le enseñó el valor de compartir una comida, de una conversación simple, de una vida construida no sobre grandes gestos, sino sobre pequeños actos cotidianos de bondad. Una noche, mientras se sentaban en su porche, observando a las luciérnagas comenzar su ballet nocturno, Tar le confesó sus miedos. «Siento que estoy a la deriva», dijo con voz baja. «He pasado toda mi vida construyendo cosas. Ahora no sé qué construir». Susan lo miró, su mirada clara y directa en la luz menguante. «Quizá», dijo suavemente, «ya no se trata de construir cosas. Quizá se trate de cuidarlas». Señaló el pequeño jardín, las filas ordenadas de tomates y pepinos. «Tú no construiste este jardín, las semillas lo hicieron. Solo les diste un lugar para crecer». Sus palabras se asentaron en su corazón. Una verdad simple que resonaba más profundamente que cualquier filosofía corporativa. Ya no era un rey, era un jardinero. Y eso, se dio cuenta, era un llamado mucho más noble. Pero el mundo que había dejado atrás aún no había terminado con él. Una semana después, un largo coche negro, aún más ostentoso que el que Tar había usado antes, llegó al pueblo. Se detuvo en la plaza, y un hombre con un traje gris tiburón perfectamente hecho a medida salió del vehículo. Era alto, con el cabello plateado peinado hacia atrás, y una sonrisa que no alcanzaba sus fríos y calculadores ojos. Era Richard Sterling. No había venido solo. Con él estaba un equipo de abogados y desarrolladores, con caras duras y maletines llenos de contratos y planos. Sterling no solo había tomado el control de la compañía de Tar, había absorbido sus activos, su poder, su ambición, y había venido a terminar lo que Tar había empezado. Convocó a una reunión del pueblo. El viejo salón comunitario estaba lleno. Sterling se colocó en el podio, una imagen de encanto depredador y pulido. Habló de progreso, de empleos, de un futuro brillante para el pueblo. Reveló una gran representación artística en glossy de su visión. La granja Henderson pavimentada, reemplazada por un gigantesco y sin alma centro de distribución. Exactamente como Tar había planeado una vez. Sheikh al-Jamil tenía la idea correcta, dijo Sterling, con voz cargada de condescendencia. Solo le faltó la voluntad de llevarla a cabo. Se volvió sentimental. Yo, en cambio, soy un hombre de negocios. Entiendo que el progreso requiere sacrificio. Un murmullo bajo recorrió la multitud. El viejo Henderson se puso de pie, con la voz temblorosa entre la edad y la furia. Eso no es progreso, señor Sterling. Eso es destrucción. Este es nuestro hogar del que habla de pavimentar. La sonrisa de Sterling se afiló. Ahora es mi propiedad, señor Henderson,
Compré el banco que mantiene su hipoteca. Una hipoteca, debo añadir, que está significativamente en mora. La asociación que tenía con Chick Alam es nula. La granja, la tierra, todo me pertenece a mí. El color se le fue del rostro a Henderson. La sala estalló en gritos de ira. Pero Sterling no se inmutó. Levantó una mano silenciando a la multitud. Sin embargo, soy un hombre razonable, dijo, escaneando la sala hasta que sus ojos se posaron en Tar, que estaba al fondo, con una máscara de severidad en el rostro. Estoy preparado para ofrecer un trato al pueblo, un paquete de beneficios comunitarios, nuevas carreteras, una nueva escuela. Todo lo que pido a cambio es su cooperación. Sin protestas, sin desafíos legales, una transición ordenada y suave. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. O pueden luchar contra mí, y les aseguro que perderán y no obtendrán nada. Miró directamente a Tar, con una sonrisa triunfante. Es su elección. ¿El camino del sentimiento o el camino del beneficio? Su antiguo amigo eligió el sentimiento. Vean a dónde lo llevó. La reunión terminó en desorden. El pueblo estaba dividido. Algunos, influidos por las promesas de Sterling, vieron el centro de distribución como un mal necesario, una oportunidad de empleo en un pueblo que lo necesitaba desesperadamente. Otros, liderados por los Henderson, lo vieron como una traición, una profanación de su modo de vida. Tar se encontró en el centro de la tormenta. Sin querer, había traído a esta serpiente a su jardín. Sintió un peso aplastante de responsabilidad. Había perdido su fortuna, su compañía, su poder. ¿Qué podría hacer ahora? Esa noche se sentó en su porche, mirando hacia la oscuridad, las voces enojadas y temerosas de la reunión del pueblo resonando en su cabeza. Nunca se había sentido tan impotente. Susan lo encontró allí, con una taza de té en la mano. Se sentó a su lado, el silencio entre ellos cómodo y familiar. «Es mi culpa», dijo con voz baja. «Se lo traje a ellos». «Les trajiste esperanza», lo corrigió Susan suavemente. «Les mostraste un camino diferente. Eso no es culpa tuya». «Pero no puedo luchar contra él», dijo Tick, con un hilo de desesperación en la voz. «No tengo nada. Él lo tiene todo». Susan extendió la mano y tomó la suya. Su toque era cálido, firme. «Estás equivocado», dijo. «Él tiene dinero. Él tiene poder. Pero tú tienes algo que él nunca tendrá». «¿Qué es eso?», preguntó, mirándola, a la fuerza silenciosa en sus ojos. «Nos tienes a nosotros», dijo ella. «Tienes a este pueblo, y tienes la verdad de tu lado». Apretó su mano. «Eso no es nada, Tick. Eso lo es todo». Sus palabras eran como una chispa en la oscuridad. Miró sus manos, ya no las suaves y manicures de un millonario, sino las callosas y capaces de un hombre que trabajaba la tierra. Pensó en los Henderson, en su feroz amor por su granja. Pensó en Brenda, de la tienda de conveniencia, en la gente del diner, en todo el pueblo, un tapiz de personas comunes con corazones extraordinarios. Y pensó en Abby, en su simple e inquebrantable fe en los héroes. Un fuego lento y determinado comenzó a arder en su pecho. Sterling tenía razón. Esta era una batalla entre dos mundos, dos conjuntos de valores. El mundo del sentimiento contra el mundo del beneficio. Y Tar sabía con certeza, arraigada en sus huesos, de qué lado estaba. Se puso de pie, con la espalda recta, los ojos claros. «¿Quiere pelea?», dijo con voz baja y firme. «Entonces le daremos una». Ya no era un rey, ya no era un millonario. Solo era un hombre de pie junto a sus vecinos, listo para defender su hogar. Y en ese momento, era más poderoso de lo que jamás había sido. La guerra por el alma del pueblo había comenzado. El primer disparo no se efectuó con un arma, sino con un fajo de papeles legales. Los abogados de Sterling presentaron una moción para desalojar a los Henderson, citando la hipoteca incumplida. Se fijó una fecha. Tenían 30 días.
El pueblo parecía contener la respiración. La ira y la resistencia inicial comenzaron a convertirse en miedo y resignación. ¿Cómo podrían enfrentarse a un hombre como Sterling? Él era un gigante, y ellos eran pequeños. Pero Tar tenía un plan. Había pasado su vida navegando por el complejo mundo de las finanzas y la ley. Sabía que los gigantes, a pesar de toda su fuerza, a menudo tenían tobillos frágiles. Convocó a una reunión, no en el salón comunitario, sino en el granero de los Henderson. El aire estaba cargado con el aroma de heno y madera vieja. Se paró frente a la multitud reunida, granjeros, comerciantes, maestros, el corazón y el alma del pueblo, y expuso su estrategia. No podemos luchar contra él en sus términos, dijo Tariq, con la voz resonando en el espacio cavernoso. No podemos gastar más que él, pero sí podemos ser más astutos, y podemos durar más que él. Su plan tenía dos partes. Primero, la batalla legal. Había pasado días en la biblioteca del pueblo, la que él había ayudado a financiar, revisando antiguos mapas y registros de propiedad, y había encontrado algo. Un convenio olvidado en la carta original del pueblo, una cláusula que protegía la tierra agrícola del desarrollo industrial. Era una apuesta arriesgada. Un vacío legal que los abogados de alto costo de Sterling habían pasado por alto en su prisa. No lo detendría para siempre, pero les daría tiempo. La segunda parte del plan era una batalla por la opinión pública. Sterling quería retratarlos como tontos sentimentales que se interponían en el progreso. Tar dijo, necesitamos mostrarle al mundo quiénes somos realmente. Necesitamos contar nuestra historia. Y así lo hicieron. Lanzaron una campaña, no con costosos anuncios, sino con algo mucho más poderoso: sus propias voces. Una joven maestra comenzó un blog publicando historias diarias sobre la granja, sobre el pueblo, sobre las vidas que serían destruidas por el proyecto de Sterling. Un fotógrafo local, que normalmente cubría bodas y retratos escolares, comenzó a documentar la belleza del paisaje que Sterling quería pavimentar. Sus fotos, crudas y hermosas, empezaron a circular en línea. Susan, con su manera tranquila y elocuente de expresarse, escribió una carta al editor del periódico estatal. No escribió sobre vacíos legales ni impacto económico. Escribió sobre su hija, sobre las lecciones de su bisabuelo, sobre una comunidad que creía en cuidar de los demás. Escribió sobre un tipo diferente de progreso, uno medido no en dólares, sino en decencia humana. La historia comenzó a hacerse popular. Era un clásico cuento de David contra Goliat, y la gente se sintió atraída. Pequeñas donaciones comenzaron a llegar, suficientes para contratar a un joven abogado audaz e idealista dispuesto a asumir el caso. Equipos de noticias pro bono, los mismos que habían descartado al pueblo como una curiosidad pasajera, comenzaron a regresar, esta vez con una narrativa diferente. Ya no cubrían la caída de un millonario, estaban cubriendo el surgimiento de una comunidad. Sterling, aislado en su sede corporativa, estaba furioso. Veía la creciente resistencia no como un movimiento genuino, sino como un insulto personal, un último acto de desafío del hombre que había depuesto. Redobló sus esfuerzos, presentando más demandas, enviando a sus abogados a acosar e intimidar a los habitantes del pueblo. La presión era inmensa. La fecha límite de desalojo de 30 días se cernía como una guillotina. Pero algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ahora se mezclaba con algo más. Una esperanza obstinada y resistente. Ya no eran un conjunto de individuos, eran un ejército. Un ejército de jardineros, de comerciantes, de maestros. Un ejército liderado por un exmillonario que no tenía nada a su nombre, pero con una determinación feroz y una comunidad que lo respaldaba. Finalmente, llegó el día de la audiencia de desalojo. El pequeño juzgado del pueblo estaba repleto. Tar se encontraba junto a los Henderson, con su joven abogada a su lado, y una montaña de documentos sobre la mesa frente a ellos. Al otro lado del pasillo estaba el equipo legal de Sterling,
un despliegue de trajes caros y expresiones arrogantes. El propio Sterling se sentaba en la primera fila, una figura silenciosa e imponente. Miró a Tar con una expresión de fría y confiada desdén. Creía que ya había ganado. Tenía el dinero, el poder y la ley de su lado. Pero Tar sostuvo su mirada sin pestañear. Tenía algo que Sterling no tenía. Tenía una historia que contar. La historia de un pueblo, de una granja, de una pequeña niña que creía en los héroes, y estaba listo para contarlo. El juez entró en la sala y un silencio se apoderó de la multitud. La batalla por el alma del pueblo estaba a punto de alcanzar su clímax. El abogado de Sterling, un hombre cuyo nombre era tan agudo y caro como su traje, expuso su caso con brutal eficiencia. Los hechos eran simples, argumentó. Se había otorgado un préstamo. El préstamo estaba en incumplimiento. Por lo tanto, la propiedad debía ser incautada. Era un asunto limpio, sencillo y sin complicaciones. Presentó documentos firmados y sellados que hablaban un lenguaje de números y obligaciones. Un lenguaje que no dejaba espacio para el sentimiento. Cuando fue el turno del joven abogado del pueblo, una mujer llamada Sara se puso de pie. Su traje no era tan elegante, su voz no tan ensayada, pero sus ojos ardían con una convicción que al abogado de Sterling le faltaba. No disputó la hipoteca. En cambio, habló de historia. Presentó la carta fundacional del pueblo, con páginas amarillentas por la edad, y señaló el convenio, una promesa casi olvidada hecha por los fundadores del pueblo, para preservar la integridad de la tierra para las generaciones futuras. Este caso no se trata de un préstamo, su señoría, argumentó Sara con voz clara y firme. Se trata de un legado. Se trata de si un contrato firmado el mes pasado puede borrar un convenio hecho hace 200 años. Se trata de si la definición de valor está limitada a lo que se puede comprar y vender. El abogado de Sterling se mofó, desestimándolo como una fantasía romántica y desesperada. Pero el juez, un hombre mayor con rostro cansado pero reflexivo, se inclinó hacia adelante, su interés despertado. Permitió que Sara continuara. El punto de inflexión llegó cuando Tar fue llamado a declarar. El abogado de Sterling fue implacable. Pintó a Tariq como un fracaso, un titán caído que había perdido el valor, y ahora lideraba a un grupo de habitantes de mente simple en una cruzada feudal. Señor Alja, dijo el abogado con un desdén, usted construyó un imperio de miles de millones. Era un rey de la industria, y lo dejó todo. ¿Por qué? ¿Por un pedazo de tierra? ¿Por la fantasía de una niña sobre héroes? Tar lo miró, con expresión calma. No dejé nada, dijo con voz quieta pero resonante. Simplemente intercambié una moneda por otra. Cuando Sara comenzó su interrogatorio, no le preguntó sobre negocios. Le pidió que contara al tribunal lo que había sucedido en la tienda de conveniencia. Y así lo hizo. Les contó sobre las tarjetas declinadas, sobre la humillación, sobre la pequeña niña de cabello rubio que le había ofrecido todo lo que tenía. En ese momento, dijo Tar, con la mirada recorriendo la sala y deteniéndose un instante en Abby, que estaba sentada entre su madre y el viejo Henderson. Me di cuenta de que yo, un hombre que podía comprar cualquier cosa, estaba en bancarrota en las formas que realmente importan. Esa pequeña niña, con la billetera de su bisabuelo y su simple creencia en la bondad, era más rica de lo que yo podría haber esperado ser. Habló de la granja, no como un activo, sino como un ser vivo, un lugar de historia y esperanza. Habló del pueblo, no como un grupo demográfico, sino como una familia. Ya no hablaba como un chic o un CEO. Hablaba como un vecino. El juez escuchó, con expresión inexpresiva. Cuando terminaron los argumentos, un profundo silencio se apoderó del juzgado. El juez miró la pila de documentos de los abogados de Sterling, luego la frágil carta amarillenta presentada por Sara. Este tribunal reconoce la validez legal del reclamo del señor Sterling respecto a la hipoteca, dijo, con voz lenta y deliberada. La deuda es real. Sin embargo, hizo una pausa, fijando la mirada en la gente del pueblo,
en sus rostros ansiosos y levantados. Este tribunal también reconoce que la ley no es simplemente un conjunto de reglas, sino un reflejo de los valores de una comunidad. El convenio en la Carta Fundacional del Pueblo, aunque antiguo, habla de un valor fundamental de esta comunidad: la preservación de su patrimonio. Declaró que emitía una orden judicial temporal que detenía el desalojo. Refería el caso al Comité Estatal de Preservación Histórica, ordenando una revisión completa de la validez legal del convenio. El proceso tomaría meses, quizás incluso años. No era una victoria final, pero sí un respiro. Era un salvavidas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el lado del pueblo en la sala del tribunal. Los hijos Henderson abrazaron a su padre, con lágrimas recorriendo sus rostros. Susan apretó la mano de Tar, con los ojos brillantes. El rostro de Sterling era como una nube de tormenta. Se levantó de repente, con la mandíbula tensa de furia. Le habían negado su victoria rápida y limpia. Había sido retrasado, desafiado, obligado a reconocer un poder que no podía medirse en un balance contable. Lanzó a Tar una mirada de puro veneno. Luego se dio la vuelta y salió de la sala, con sus abogados siguiéndolo como peces piloto. Los habitantes del pueblo se derramaron sobre los escalones del juzgado, sus charlas y risas llenando el aire de la tarde. Se habían enfrentado al gigante y él no los había aplastado. Por primera vez, creyeron verdaderamente que podían ganar. Tar permaneció apartado de la celebración, observando la alegría, sintiendo una profunda sensación de paz. Había perdido un imperio, pero había ayudado a salvar un hogar. Cuando Sterling estaba a punto de entrar en su limusina, una pequeña figura bloqueó su camino. Fue Abby. Ella no dijo nada. Su rostro pequeño estaba serio, sus ojos azules fijos e inquebrantables. Simplemente sostuvo la vieja billetera de cuero marrón. Sterling la miró con desdén. «¿Qué quieres, niña? Quítate del camino. Creo que necesitas esto», dijo Abby, con voz clara y pequeña en el súbito silencio. «Mi bisabuelo fue un héroe». Él dijo: «Tienes que ser valiente para ser amable, especialmente con las personas que han olvidado cómo». Sterling miró la billetera como si fuera un escorpión. Esa era la raíz de todo, ese ridículo objeto sentimental, esta reliquia de un mundo que él había descartado hace mucho como débil e irrelevante. Miró de la billetera al rostro de la niña, un rostro sin miedo ni engaño. No se estaba burlando de él, le estaba ofreciendo ayuda. Por primera vez en su vida, Richard Sterling se quedó completamente sin palabras. Era un hombre que comandaba juntas, que quebraba empresas, que doblaba el mundo a su voluntad. Pero no tenía defensa ante esto. Ninguna estrategia para un enemigo que lo enfrentaba, no con ira, sino con compasión. No tomó la billetera. Simplemente se quedó allí un largo momento. Una extraña expresión, imposible de leer, cruzó su rostro. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta, subió a su limusina y se fue. A la mañana siguiente, Sarah recibió una llamada. Sterling estaba retirando toda acción legal. Estaba vendiendo la hipoteca de vuelta a la familia Henderson por la simbólica suma de $1. No se ofreció explicación alguna. Simplemente se rindió. El pueblo quedó en shock. Luego, en júbilo, se celebró una fiesta de victoria en la granja Henderson, una celebración que duró hasta entrada la noche. Habían ganado. El gigante se había retirado. En medio de la celebración, Tark encontró un momento de tranquilidad en el porche junto a Susan y Abby. Abby dormía en el regazo de su madre, con la mano todavía aferrada a la vieja billetera de cuero. Simplemente se rindió, dijo Tark, todavía luchando por comprenderlo. ¿Por qué?, preguntó Susan, mirando a su hija dormida. Porque no se puede derrotar una idea, Tarik. Y Abby, ella es una idea muy poderosa. Sonrió. Una sonrisa suave y cálida que hizo que el corazón de Tar doliera de la mejor manera posible. Le recordaba algo que había perdido, tal vez algo que nunca había tenido. 6 meses después,
La granja Henderson estaba transformada. Nuevos equipos, financiados por un consorcio de inversores éticos con los que Tar los había conectado, brillaban en los campos. La primera cosecha fue récord. Se trazaron los planes para el fideicomiso comunitario. Un rincón de la granja se destinó a un lugar donde los niños pudieran aprender, crecer y ensuciarse las manos. La ciudad no solo sobrevivía, prosperaba. Tark había encontrado su propósito. No estaba construyendo un imperio. Estaba cultivando un jardín. Se había convertido en socio de la granja. Su conocimiento empresarial ahora se utilizaba para crear un crecimiento sostenible, no adquisiciones despiadadas. Él y Susan estaban construyendo una vida juntos. Un amor tranquilo y constante que había crecido a partir de batallas compartidas y verdades simples. Un día llegó a su correo un paquete pequeño y modesto. No tenía remitente. Dentro, anidado en una caja sencilla, había un certificado de acciones, una sola participación en una empresa recién formada llamada Legacy Farms, un proyecto dedicado a apoyar pequeñas granjas familiares en todo el país. No había nota, pero Tar supo que era un mensaje de un mundo que había dejado atrás, un reconocimiento silencioso de un hombre que había sido vencido, no por el poder, sino por una niña con una billetera de héroe. Era una señal de que, quizás, solo quizás, la semilla de bondad que Abby había plantado había encontrado terreno fértil en los lugares más inesperados. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas onduladas, Tar se sentó en el porche de la granja con Susan y Abby. Abby le mostró un dibujo que había hecho. Una imagen de la granja con un hijo sonriente, un hombre, una mujer y una niña tomados de la mano en primer plano. «Este somos nosotros», dijo señalando con un crayón. «Esta es nuestra casa». Tar la abrazó, dejando que el aroma del césped de verano y de la infancia llenara sus sentidos. Miró a Susan por encima de la cabeza rubia de Abby, sus ojos reflejando los cálidos colores del atardecer. Había llegado a este pueblo, un hombre sediento, un rey sin reino. Y allí, en el corazón de este pequeño y olvidado lugar, había encontrado todo lo que había estado buscando. Había encontrado su gravedad. Había encontrado su riqueza. Había encontrado su hogar. Y aquí terminamos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Deja un comentario. Realmente leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias. Así que siéntete libre de dejar también tus comentarios y